Inapelable triunfo de Raúl Fernández en la sprint de Mugello. Raúl Fernández estrenó su casillero de triunfos al sprint en Mugello, donde el madrileño aguantó el pulso que le planteó su amigo, Jorge Martín, en una actuación que debe servirle para asegurar su continuidad en MotoGP. El madrileño ya no sabe qué hacer para convencer a Trackhouse, su actual equipo, de que no hay mejor opción que él para liderar el proyecto a partir del año que viene, una vez confirmada la marcha de Ai Ogura a Yamaha. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. 2 semanas después del rifirrafe que mantuvo con Jorge Martín, su teórico jefe de filas en Aprilia, en Montmeló los dos se fueron al suelo tras un toque durante la carrera del domingo. Raúl Fernández no dio ninguna opción al número 89, que en ningún caso pudo echarle el guante. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. A la espera de conocer los detalles técnicos recopilados en los garajes, la elección de la goma media trasera de los dos primeros, los únicos que no optaron por la especificación blanda, jugó a su favor. El podio lo cerró Fabio Di Giannantonio, que salvó el honor de Ducati en un sábado complicado para la marca de Borgo Panigale, cuya hegemonía está seriamente en cuestión. Marco Bezzecchi, el líder de la tabla general, cruzó la meta el cuarto después de protagonizar una salida no demasiado acertada, y quedar embotellado entre el pelotón. El piloto de Rimini terminó a más de 4 segundos del ganador, y con ese mismo margen sobre Marc Márquez, el quinto. En su primera carrera tras la doble operación a la que fue sometido el domingo de Le Mans, el actual campeón fue de más a menos, seguramente condicionado por un físico que, en boca suya, debe ir reconstruyendo después de un inicio de curso de lo más movido. Fermín Aldeguer siguió una línea inversa a la del número 93 para finalizar RL sexto, un segundo por delante de Pecco Bagnaia, séptimo, que perdió fuelle si tenemos en cuenta lo rápido que se mostró en las sesiones de ensayos. Ai Ogura concluyó el octavo, una vez el japonés logró desembarazarse, en la última vuelta, de Pedro Acosta, noveno, que presumiblemente volvió a acusar el maltrato que la KTM le da a los neumáticos. El top 10 lo cerró Diogo Moreira, que completó una de sus mejores actuaciones en sábado a pesar de no poder mantener el podio que ostentó en los primeros giros. Por detrás cabe destacar la 12ª posición de Alex Rins, el mejor colocado de entre los representantes de Yamaha. Raúl Fernández demuestra que merece un contrato para 2027. Raúl Fernández se impone en la sprint de Mugello tras un final de máxima presión. Raúl Fernández ha firmado una victoria sólida, gestionando la presión en las vueltas finales ante un Jorge Martín que recortó diferencias sin llegar a culminar la remontada. El podio lo completa Fabio Di Giannantonio, en una prueba marcada por los cambios constantes en el grupo delantero y las caídas. La sprint arranca con un inicio caótico en la parte alta. Marc Márquez se coloca inicialmente en cabeza tras una salida meteórica, aunque rápidamente la situación se reordena. Raúl Fernández y Jorge Martín toman el control del grupo delantero, mientras Diogo Moreira se instala en posiciones de podio provisional. Marc Márquez cae a la 4ª posición en los primeros compases y posteriormente sigue perdiendo terreno en la lucha directa, condicionado por pequeños errores en la trazada y la intensidad del grupo perseguidor. Raúl Fernández y Jorge Martín toman el mando. Raúl Fernández y Jorge Martín, ambos con neumático medio trasero, consiguen estabilizar la carrera en cabeza y abrir un pequeño margen de aproximadamente un segundo respecto al resto. Raúl marca además la vuelta rápida, consolidando su ritmo en la primera mitad de la sprint. Por detrás, Fabio Di Giannantonio comienza a escalar posiciones y se coloca en zona de podio tras superar a Diogo Moreira. El grupo intermedio se mantiene compacto, con múltiples intercambios de posición. Marco Bezzecchi protagoniza una de las acciones más destacadas al superar a Moreira y situarse en la 4ª plaza. Marc Márquez, en paralelo, ejecuta su progresión y recupera posiciones hasta colocarse quinto tras un adelantamiento aprovechando el rebufo en la recta principal. En ese mismo bloque, Pedro Acosta rueda noveno, presionando a Enea Bastianini y Fermín Aldeguer por la 7ª plaza. Pecco Bagnaia se mantiene fuera de la zona de puntos en un contexto complicado. Caídas y cambios en el ritmo. La carrera se rompe parcialmente con la caída de Enea Bastianini cuando luchaba por la 7ª posición. También Franco Morbidelli se va al suelo, alterando el desarrollo del grupo medio. Joan Mir entra a boxes por problemas con la Honda, añadiendo otro punto de incertidumbre a una sprint ya marcada por la inestabilidad en el pelotón. A 4 vueltas del final, Jorge Martín incrementa el ritmo y recorta décimas clave sobre Raúl Fernández, reduciendo la distancia a menos de medio segundo.
Sin embargo, el piloto del Trackhouse responde en el tramo final, estabilizando su ventaja. Diogo Moreira pierde fuelle en las últimas vueltas y cae progresivamente hasta la 10ª posición, quedando fuera de los puntos. En el giro definitivo, Raúl Fernández vuelve a abrir margen, elevando la diferencia hasta casi 8 décimas. Gestiona la presión con solvencia y encarrila una victoria clave en sábado. La bandera de cuadros confirma el triunfo de Raúl Fernández en la sprint del GP de Italia, por delante de Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez finaliza quinto tras una carrera de menos a más, marcada por la alternancia de posiciones y la intensidad estratégica en el grupo delantero. Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras la sprint en Mugello, puntos y posiciones. Descubre cómo queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras la carrera sprint del GP de Italia 2026, con las tablas de pilotos, equipos y constructores. La carrera sprint de Mugello ya ha repartido los primeros puntos del fin de semana del Gran Premio de Italia de MotoGP 2026 y con ello, la clasificación del campeonato vuelve a sufrir cambios importantes. La cita del trazado toscano dejó una nueva batalla entre los aspirantes al título y permitió a Jorge Martín recortar algunos puntos respecto a su compañero de equipo y líder del Mundial. Tras la sprint disputada este sábado en Mugello, los aficionados ya pueden comprobar cómo queda la clasificación general de MotoGP antes de la carrera principal del domingo. Desde la posición de Marc Márquez y Jorge Martín hasta la situación del resto de pilotos españoles y los cambios en la lucha por el campeonato, así queda el Mundial de MotoGP tras la carrera sprint del GP de Italia. ¿Quién lidera el Mundial de MotoGP tras la sprint en Mugello? Marco Bezzecchi sigue liderando el Mundial de MotoGP 2026 tras la carrera sprint de Mugello, pero Jorge Martín, con su segunda posición le ha recortado puntos y ya solo hay 12 puntos de diferencia entre los dos primeros. Raúl Fernández se estrena en sábado en una carrera que dominó casi de principio a fin, mientras que Jorge Martín suma su tercer podio en una cita corta de la temporada. Fabio Di Giannantonio suma su segundo consecutivo. Raúl Fernández, primero me siento muy contento. No tengo palabras para describirlo, pero muchas gracias al equipo. Desde Jerez estamos haciendo un gran trabajo, me sentía cómodo con la moto y he ido a por todas. Fabio Di Giannantonio, tercero estoy muy contento, he dado el máximo. El tercer puesto es fantástico, hemos hecho una primera vuelta precisa, limpia y agresiva para conseguir el podio. Esta es la clasificación completa de la carrera sprint del GP de Italia, con victoria para Raúl Fernández. El piloto español de Trackhouse impone un ritmo inalcanzable para llevarse la victoria por delante de Martín y Di Giannantonio, Bezzecchi y Marc Márquez completan el top 5. El Tissot Sprint del Gran Premio Brembo de Italia dejó intensas batallas desde la salida hasta la bandera a cuadros, con una actuación estelar de Raúl Fernández, Trackhouse MotoGP Team, que firmó su primera victoria en sábado tras imponer un ritmo implacable. El podio lo completaron Jorge Martín, Aprilia Racing, y Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46 Racing Team. También destacó el gran regreso competitivo de Marc Márquez, Ducati Lenovo Team, que logró rescatar un valioso top 5, confirmando su progresión durante el fin de semana. En la general, el resultado deja a Jorge Martín recortando terreno y situándose a 12 puntos de Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, que terminó cuarto. Inicio con muchos protagonistas. En una magnífica arrancada, Marc Márquez, Ducati Lenovo Team, logró situarse al frente del grupo tras salir desde la cuarta posición. Sin embargo, las Aprilia de Raúl Fernández, Trackhouse MotoGP Team, y Jorge Martín, Aprilia Racing, con una clara ambición de victoria, no tardaron en superarlo con adelantamientos al límite entre el 89 y el 93. En ese grupo de cabeza, el impecable rendimiento de Diogo Moreira, Pro Honda LCR, le permitió ascender hasta la tercera posición, mientras a su Stella Márquez y Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, se batían por hacerse con el cuarto puesto. Pese a partir desde la pole, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, no consiguió materializar una buena salida y cayó hasta la sexta posición. Más atrás también rodaban Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, y Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, intentando recuperar terreno en las primeras vueltas. Primeras batallas y dominio de Aprilia. Tras deshacerse de Marc Márquez, Digia dio rápidamente caza a Moreira, al igual que Bezzecchi hizo lo propio con el 93 en una fase de carrera en la que el grupo se estiraba por momentos.
Mientras tanto, Raúl Fernández y Jorge Martín, los únicos en montar un neumático trasero distinto, rodaban a un ritmo endiablado que les permitía abrir una brecha de hasta casi 2 segundos respecto al resto del pelotón. Últimos compases y top 10. A 4 vueltas para ver la bandera a cuadros, Jorge Martín apretaba los dientes y conseguía reducir la distancia sobre Raúl Fernández de 9 a 6 décimas, dejando todo abierto hasta la línea de meta, mientras el tercero clasificado, en este caso, Digia, rodaba a más de 1,5 segundos. Sin embargo, ese fue el techo de Martinator, ya que el piloto de Trackhouse no dio su brazo a torcer y volvió a aumentar la brecha para hacerse con su primera victoria en un Tissot Sprint, por delante del 89 y Digian Antonio. El líder tan solo pudo ser cuarto, mientras que un heroico Marc Márquez pudo sellar un top 5 con sabor a gloria. Fermín Aldeguer, BK8 Gresini Racing MotoGP, fue sexto, por delante de un Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, y una Ogura, Trackhouse MotoGP Team, que lograron superar a Pedro Acosta en los últimos compases tras una ardua batalla. El top 10 lo cerró Diogo Moreira. Los pilotos de la clase reina se preparan ahora para disputar el Gran Premio Brembo de Italia a partir de las 2, UTC+2, del domingo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.